Buenos días, soy Íñigo Febrel, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Chile. Chile tiene una población de 19.400.000 habitantes y la región metropolitana de Santiago concentra casi la mitad de la población total. El Producto Interior Bruto de Chile es aproximadamente la quinta parte del español. Chile es un mercado abierto y España disfruta del acuerdo de asociación entre la UE y Chile, que reduce a 0% los aranceles para la mayor parte de las importaciones, aunque esa ventaja también la tienen muchos de nuestros competidores, incluidos China y Estados Unidos. El sistema de salud de Chile es de carácter mixto. Alrededor del 77% de la población se beneficia del sistema público que ofrece el FONASA, mientras que el 19% contrata aseguradoras privadas conocidas como ISAPRES. El resto se acoge a sistemas destinados a sectores específicos, como el de las Fuerzas Armadas. En Chile, el gasto total en salud representa el 9,1% del PIB y el gasto sanitario per cápita es de alrededor de 1.200 euros. De este gasto, un 54% es público y un 46% privado. El presupuesto del Ministerio de Salud para este año es de 10.500 millones de euros aproximadamente, un 5,7% más que en 2019. En Chile hay unos 350 hospitales, incluyendo 200 públicos, más de 80 clínicas hospitalarias privadas y 11 mutuales. El sector de la salud en Chile ofrece numerosas oportunidades. El Programa de Salud 2018-2022 prevé una modernización de la infraestructura sanitaria con 30 nuevos hospitales y 120 nuevos centros de salud primaria. Además, se están acometiendo reformas en el ámbito de los medicamentos, como introducir más competencia en el mercado, potenciar el uso de los genéricos, fomentar las importaciones, entre otras medidas. El tamaño del mercado de los medicamentos es de unos 2.300 millones de euros anuales, de los cuales un 48% corresponde a cadenas de farmacias, un 12% a farmacias independientes, un 30% al sector público y un 10% a instituciones privadas. Por otro lado, el tamaño del mercado de los dispositivos y artículos médicos es de unos 700 millones de euros, de los cuales un 95% son importados. El sector público convoca licitaciones internacionales en la plataforma Mercado Único, tanto de compra de medicamentos y artículos médicos como de grandes obras hospitalarias. Asimismo, la central Cenabast gestiona los procesos de compra mandatados por el Ministro de Salud y por las entidades adscritas al Sistema Nacional de Salud. La experiencia de las empresas españolas en el sector salud de Chile es muy extensa. La construcción y equipamiento por empresas españolas de numerosos hospitales en Chile son buen ejemplo de la fuerte presencia española en el sector. Además, cabe destacar que el valor de las exportaciones españolas de medicamentos a Chile el año pasado fue de 44 millones de euros y en los 5 primeros meses de este año los medicamentos han sido de los pocos capítulos de nuestra exportación que han crecido, en concreto un 2,6%. Por todo ello, creo que Chile está ofreciendo interesantes oportunidades en el sector salud que las empresas españolas pueden aprovechar. Un cordial saludo a todos.